La pregunta que todos nos hacemos. El dolor es una de las experiencias más universales del ser humano. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido sufrimiento, desesperanza o angustia. Pero si Dios es amor, si es todopoderoso, ¿por qué permite que pasemos por el sufrimiento? Esta es una de las preguntas más difíciles que enfrentamos en la fe cristiana. Y hoy vamos a descubrir juntos la respuesta que Jesús nos dejó. Algunas personas pierden su fe cuando atraviesan pruebas difíciles. Se preguntan si Dios realmente los ama o si acaso los ha abandonado. Pero, ¿y si el sufrimiento no es una señal de la ausencia de Dios, sino una herramienta en sus manos para un propósito mayor? La Biblia está llena de historias donde el sufrimiento no fue el final, sino el medio, a través del cual Dios llevó a cabo sus aviones. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar la manera en que ves tu dolor para siempre. ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios? Muchas veces, cuando atravesamos momentos difíciles, lo primero que pensamos es, ¿será que Dios me está castigando? Este pensamiento es común, pero no siempre es cierto. La Biblia nos muestra que el sufrimiento puede tener diferentes propósitos y no siempre es una consecuencia directa de nuestros pecados. Si fuera un castigo automático, entonces Job no habría sufrido. La Biblia dice que Job era un hombre justo, pero Dios permitió que pasara por una prueba terrible. Su historia nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino una oportunidad para confiar más en Dios. Jesús mismo sufrió en la cruz sin haber cometido pecado alguno. El sufrimiento de Cristo no fue un castigo por su pecado, sino una manifestación del plan de salvación para la humanidad. Jesús y el dolor, el Salvador que también sufrió. Jesús no fue ajeno al sufrimiento. Desde el momento de su nacimiento, enfrentó rechazo, persecución y dolor. Fue traicionado por su propio pueblo, abandonado por sus amigos y azotado sin piedad. Isaías 53:3 lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús sabía lo que era sufrir. Él lloró, sintió angustia y clamó al Padre en Getsemaní. Sin embargo, su sufrimiento tenía un propósito, nuestra salvación. Si nuestro Salvador no fue exento del dolor, ¿por qué pensamos que nosotros sí lo seremos? Jesús nos enseñó que, aunque haya dolor, Dios está con nosotros y su propósito es mayor de lo que podemos imaginar. El sufrimiento, como prueba de fe. Uno de los mayores ejemplos de sufrimiento en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, algo impensable. Sin embargo, Abraham confió, y su obediencia lo llevó a experimentar la provisión milagrosa de Dios. El sufrimiento, en muchos casos, prueba nuestra fe. Es en medio del fuego donde se purifica el oro. Lo mismo pasa con nuestra fe. Las pruebas nos hacen más fuertes y nos preparan para recibir bendiciones mayores. Santiago 1:2-3 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nunca permite una prueba sin un propósito divino. Dios no te ha abandonado, su presencia en medio del dolor. Cuando estamos sufriendo, es fácil sentir que Dios está lejos, pero la verdad es que Él está más cerca de lo que imaginamos. En Salmos 34:18, la Biblia nos dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si hoy estás atravesando una prueba difícil, quiero recordarte que no estás solo. Jesús prometió: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Dios no solo ve tu dolor, sino que lo usa para acercarte a Él. Muchas veces, cuando estamos en lo más profundo del sufrimiento, es cuando más sentimos su presencia. El propósito del dolor. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Dios no permite el sufrimiento sin una razón. A veces el dolor nos moldea, nos fortalece y nos enseña a depender completamente de Él.
Romanos 8:28, nos da una promesa poderosa, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el sufrimiento puede obrar para nuestro beneficio eterno. En la Biblia, vemos que muchas personas atravesaron pruebas antes de recibir grandes bendiciones. José fue vendido como esclavo antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Moisés huyó al desierto antes de ser llamado para liberar a Israel. Dios usa el sufrimiento para prepararnos para algo mayor. El sufrimiento no es eterno, la promesa de Dios. Una de las promesas más hermosas de la Biblia es que el sufrimiento no durará para siempre. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Si estás pasando por momentos difíciles, recuerda que esta prueba no define tu destino. El dolor es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. La oración, tu refugio en medio del sufrimiento. La oración es la clave para atravesar las tormentas de la vida. En los momentos de mayor angustia, la oración nos conecta con la paz de Dios. Jesús nos enseñó que debemos orar en todo momento. Él mismo oró en Getsemaní cuando se enfrentó a su mayor prueba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios escucha tu clamor y responde en su tiempo perfecto. El ejemplo de los mártires, fe en medio del sufrimiento. A lo largo de la historia, muchos cristianos han enfrentado persecución y sufrimiento por su fe, pero en lugar de renunciar, encontraron en Cristo la fuerza para seguir adelante. Los primeros discípulos fueron perseguidos, encarcelados e incluso ejecutados, pero su sufrimiento no fue en vano, porque su testimonio impactó a generaciones enteras. Si hoy estás pasando por dolor, recuerda que eres parte de una historia mucho más grande. Dios usa tu vida y tu testimonio para su gloria. El sufrimiento no es fácil, pero Dios nunca nos deja solos. Él tiene un propósito en cada prueba, y su amor nos sostiene en medio del dolor. Si este mensaje te ha hablado, te invitamos a que te suscribas al canal para seguir profundizando en la palabra de Dios. No estás solo en tu camino de fe. Dios tiene un plan para ti. Déjame saber en los comentarios cómo Dios ha trabajado en tu vida y comparte este video para que más personas sean edificadas. Dios te bendiga.